Buen día a todos. Estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a hablar de dos planetas súper especiales, los cuales son Venus y Marte. Muy bien, perfecto. Entonces, estábamos haciendo los videos un poquito largos, entonces decidimos vamos a hacerlos más pequeñitos. Sí, más digeribles. Más digeribles, exacto. Entonces vamos a hablar únicamente de Marte y de Venus como planeta, como muy energía. Bien, muy bien, excelente. ¿Va? Y ya en los siguientes videos vamos a hablar por signo, como viene siendo Venus y Marte en Aries, en Tauro y así, ¿no? Vamos a hacer dos segmentos, vamos a empezar por Aries hasta Virgo y luego de Libra hasta Piscis, ¿va? Así es. Entonces, para que estén pendientes. Muy buena idea, excelente. Pues empecemos con Venus como planeta. Muy bien, perfecto. Pues miren, Venus como planeta, pues es el placer, es el disfrute, es un planeta que la verdad tenemos un poquito reprimido, para ser honestos. O sea, yo creo que, no sé, de la audiencia o al menos nosotros, o sea, creo que a veces nos limitamos un poquito en cuanto al disfrute, ¿no? O sea, de que se nos enseñó de que tal vez eso era un poquito egoísta o cosas así, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, en primero, creo que tiene que ver muchísimo con que Venus representa nuestro aspecto femenino. Todos en nuestra carta astral tenemos a un Venus y a un Marte en algún lugar. Entonces, Venus representa esta energía femenina presente en todos nosotros, y Marte, por el contrario, representa entonces el principio masculino en todos nosotros. Y bueno, si culturalmente hemos visto cómo la represión del aspecto femenino ha estado muy presente culturalmente, entonces también por eso conectar con nuestro disfrute, nuestro placer, la manera de reconocer lo que a nosotros nos gusta y nos haría bien satisfacer, pues no es como que el común denominador. Así es. Pero bueno, creo que como sociedades actualmente estamos orientándonos más hacia reconocer nuestra parte venusina, efectivamente. Así es. Y además lo que me gusta de Venus es que Venus en la carta astral nos indica cómo nosotros podemos persuadir, atraer. O sea, Venus es como esa florecita, ¿no? Que tú te acercas solo para olerla, para verla. O sea, que no tiene que hacer absolutamente nada. Claro. No se tiene que mover y tú solito vas a ella. Que ese es el principio femenino en Venus, ¿no? Expresar el poder de atracción, el poder de crear y de generar a través de todo lo que llega del medio, del entorno. Creo que precisamente pusiste un excelente ejemplo con una flor para representar a Venus, porque Venus es belleza, Venus es sutilidad, ligereza, ¿sí? Es como aquí estoy, aquí estoy para disfrutar y también para que me disfruten. Claro. ¿No? Venus invita al goce mutuo. Entonces Venus en astrología también habla de la necesidad de conectar con otro. Así es. ¿Qué signos están regidos por Venus? Nada más para que lo sepan. Es Tauro y Libra. Tauro y Libra. Entonces son dos signos que tienen mucho que ver con el cuerpo físico, el placer, el disfrute físico y con mi relacionarme con los demás. Así es. Por eso, con lo estético, con lo armónico, con lo bello. Con lo cómodo, con lo que se siente bien al tacto, al gusto, a los 5 sentidos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que Venus es un planeta que debemos de saber dónde está nuestra carta, porque nos da 1.000.000 de información sobre cómo disfrutar más la vida. Exacto. Y también en qué áreas de nuestra vida nosotros vamos a encontrar más placer, más gusto, más satisfacción, porque son los deseos, al final de cuentas. Venus desea, para eso está, para desear. Creo que si venimos hablando de planetas personales como el Sol y la Luna, que hablan del yo externo, el Sol, el yo interno, la Luna. Hablábamos la vez pasada de Mercurio, que es mi mente, mi pensamiento, mis ideas. Ahora Marte y Venus nos hablan de cómo nos vinculamos ya en el mundo 3D, porque ya no es mi esencia interna y mi esencia externa, ahora es mi presencia en el mundo. Entonces Venus es nuestra primera forma de manifestarnos en el mundo. Venus tiene mucho que ver también cómo generamos ingresos. Así es. Conocer bien a nuestro Venus natal nos puede dar claves de cómo es nuestra relación con el mundo material, económico,
el mundo físico, ¿sí? Si tengo aspectos armónicos o disarmónicos en mi Venus natal, pues también eso puede reflejar que tengamos facilidades o dificultades con nuestra manifestación. Exacto. Y va muy de la mano, o sea, con la manera, fíjate, si nosotros nos sentimos cómodos en nuestro cuerpo, si nosotros disfrutamos, si nosotros así atraemos, ¿no? Y así atraemos dinero, atraemos todos los bienes que queramos. Recursos. Porque si nuestra autoestima, si nuestro valor está por los suelos, pues igual, ¿no? O sea, todo es energía, todo es frecuencia. Entonces, al momento en que nosotros podemos vivir nuestro Venus al máximo, pues, ¿qué más es posible, no? Ayer aprendí esa frase. Okay. Sí, Venus entonces va a representar nuestra parte también sensible, no emocionalmente, sino sensible a lo que ocurre en el mundo exterior. Así es. Es como un mensaje que estamos emitiendo al entorno de qué deseo, qué quiero vivir, cómo lo quiero vivir, cómo me gusta, qué me gusta. Y también habla de cómo nos solemos vincular con las demás personas, porque al final no hay un Venus sin un Marte y no hay un Marte sin un Venus. Es como, yo quiero tener una pareja, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cómo estoy yo? Y eso también va a hacer que se manifieste o que se conecte con otras personas. Oye, no, y además, o sea, Venus también nos da la pauta de cómo es la persona que nos atrae. O sea, aparte de que... ¿Qué nos atrae de los demás? Sí, ¿qué nos atrae? O sea, habla mucho de eso. Entonces es importante conocer su Venus, porque bueno, tal vez uno dice, ay, no entiendo por qué me gustan este tipo de hombres, ¿no? O este tipo de mujer. Pues bueno, pues el Venus tiene muchas respuestas. Que ver. Sí, ¿qué es lo que...? Sí, porque al final es qué quiero experimentar, qué deseo experimentar. Tiene mucho que ver. Marte. Uy, Marte. A mí me encanta hablar de Marte, uno porque soy Aries y es mi regente. ¿A quiénes rige Marte? Bueno, pues en la astrología moderna. A Aries y pues también a Escorpio. En la astrología tradicional antigua también era regente. Antes de que saliera Plutón a la luz, ¿no? Exactamente, ahora es Plutón, el regente de Escorpio. Pero ya no tienen que compartir. son amigos, se parecen mucho. Marte en astrología representa, desde mi óptica, y me gusta mucho manejar así, es como los brazos del sol. Ándale. ¿No? Entonces, el sol es quién soy yo, cuál es mi esencia y cuál es qué es lo que me hace sentirme pleno. Pero de nada sirve tener eso muy, muy consciente si no actúo, si no lo traduzco en algo real, algo tangible. Entonces, Marte es como los brazos del sol, es decir, la manera en la que yo voy a expresar mi esencia, con qué tipo de acciones, con qué formas voy a expresar esa esencia. Entonces, donde tengamos a Marte en nuestra carta, también revela cuál es nuestra manera de actuar en el mundo físico tangible, ¿sí? ¿Qué tipo de acción? ¿En dónde me siento más motivado para actuar, para tener esta manifestación física? ¿Qué me gusta también? ¿Qué me atrae? ¿Qué me motiva? Eso es muy importante. Es qué me motiva a entrar en acción, qué me motiva a expresar esa esencia que está en mí. Así es. Mira, voy a poner otra analogía de Marte. Ya ves que la vez pasada decíamos como de la mesa redonda del rey, ¿no? De que el Sol como el rey y Mercurio como el que le aconseja. Bueno, Marte es el guerrero. O sea, él es como el que mueve las tropas. Él es el que le dice si el Sol quiere algo, Marte en acción. En acción. Entonces, a mí me gusta verlo así como de esa manera, ¿no? Porque, a ver, una cosa es lo que quiere el Sol, que tal vez el Sol puede estar en un signo, ¿no? Y Marte está en otro. Totalmente puede pasar, claro. Exacto. Entonces, a ver, la manera de actuar, tal vez el Sol lo va a querer de una manera, pero Marte lo va a ejecutar de otra. Sí. Al final es su guerrero. O sea, el Sol podría ser un Sol en Aries y un Marte en Géminis, ¿no? Sí. Entonces, el Sol en Aries va a estar pensando mucho en la autoexpresión, ¿sí? En la autoafirmación. Pero ese Marte en Géminis le dice, bueno, pero pues los demás también cuentan. O sea, y si no platicamos con otros, si no interactuamos con otros, pues qué propósito tiene que tú quieras ser
ese líder o que tengas tú esa iniciativa y ese entusiasmo Exacto. por la vida. Si no, se lo vamos a platicar a los demás o a contagiar a los demás. Sí. ¿No? No, y fíjate, Marte también habla mucho de la manera, dependiendo en el signo, la casa, en donde nosotros sacamos nuestro carácter. Sí, también en donde a veces somos esta parte bélica o agresiva, entre comillas, de la energía marcial, porque pues la energía marcial al final es nuestra supervivencia. Claro. ¿No? Habla de sobrevivir en el mundo. Exacto, porque fíjate, si ponemos como un ejemplo, ¿no? O sea, dependiendo de dónde tienes Marte, tú puedes ser tal vez muy tranquilo en tu trabajo y en tu familia explotas. Okay. O al revés, en tu familia súper tranquilo y vas al trabajo y explotas. Claro. Entonces ahí es donde, ya lo vamos a ver en los siguientes videos, que es donde está Marte, ¿no? Pero es muy importante también saber dónde está Marte, porque así nos da un poquito más de contexto sobre nuestro carácter, digamos, claro. Nuestro lado como rabioso, iracundo, ese que a veces no nos gusta tanto. Es que hablando precisamente de lo que al principio mencionábamos, del principio masculino y femenino en nosotros, Marte entonces expresa nuestro principio masculino. Sí. Y recordemos que ese principio masculino en nosotros existe para preservarnos, para que sigamos aquí. Por eso decía, el Sol quiere estar aquí, pero Marte cuida que ese Sol pueda estar. Es como el guardia real. Sí. ¿No? Entonces, él va a hacer que cualquier amenaza o cualquier peligro, detectarlo y combatirlo. Entonces, claro, socialmente ahora no es lo mismo que hace 3,000 años, ¿no? Entonces, el Marte de las personas hace 3,000 años operaba más en esa forma instintiva, a la defensiva, guerrero, y pues en esta sociedad moderna pues no hace falta a lo mejor estar tan al pendiente de ciertos aspectos para sobrevivir, ¿no? Pero se manifiesta mucho en cómo interactuamos con las personas que no van a favor de lo que nosotros queremos, por ejemplo. Entonces, cuando tengo una discusión, cuando tengo una diferencia con alguien, sale nuestro Marte. Así es. Ajá, sale el Marte de la otra persona y sale mi Marte. Sí. Y también dependiendo de cómo están, en dónde están esos Marte, en qué signos, en qué casas, también es porque con algunas personas a la hora de defender algo importante no nos sale igual que con otras. Así que si quieren saber cómo ganar una discusión con alguien, revisen su Marte. Hay que conocer. Sí, vamos a tener, por ejemplo, Venus y Marte tiene mucho que ver, creo yo, que con las, o sea, sirve mucho conocerlo en las relaciones comerciales. Claro. ¿No? O sea, si tú conoces el Venus y el Marte de tu cliente o de tu socio, tienes muchas ventajas a nivel negociación, porque sabes en qué está buscando en el fondo satisfacer y también cuáles son sus puntos reactivos, ¿sí? ¿Cuál es su naturaleza reactiva? Entonces, si yo ya sé que una persona tiene a su Marte en Aries, por ejemplo, que es un Marte muy fuerte, pues voy a cuidar de no atacar su yo, no meterme frontalmente con algo que él considere su definición. Entonces voy a ser un poquito más suavecito en esa forma. Si yo veo que una persona tiene su Venus en Libra, pues le voy a presentar las cosas de una manera que se vea lindo, que se vea bonito, que sea armónico, que potencie esa sensación de que tú y yo estamos buscando lo mismo. Así es. Estamos dando solo ejemplos de lo que vamos a hablar más en los siguientes videos. Sí, no nos estamos metiendo tanto a signos, ¿no? Exacto. Fíjate, y también ahorita que lo veíamos como en el tema de pareja, ¿no? O sea, porque siento que también muchas veces nosotros pedimos de que ahora está muy de moda de que no sean palabras, que sean hechos, ¿no? O sea, y Marte es como ese principio, ¿no? El de los hechos. Entonces, al momento en que nosotros conocemos el Marte de nuestra pareja, podemos nosotros saber cómo ellos actúan. ¿Cuáles son el tipo de hechos que ellos entienden o expresan? Sí, porque imagínate que tú bases mucho en esta teoría de no quiero palabras, quiero hechos, pero pues estás hablando con alguien que tiene un Marte en Piscis, algo ¿no? así, o sea. Entonces un Marte en Piscis no se expresa tan radical o tan fuerte como, por ejemplo, un Marte en Aries o un Marte en Leo, que va a ser notorio el tipo de actos que va a ejecutar. Sí. Igual un Venus, o sea,
que es que mi pareja no me dice lo que necesita o lo que Ajá. busca. Pues si tiene un Venus en Escorpio, va a estar difícil Muy cañón. que así a la primera nos exprese cuál es Sí. su verdadero deseo o su verdadera necesidad. Pero si tiene un Venus, por ejemplo, en Tauro, va a ser evidente lo que está Sí. deseando o necesitando. Así es. ¿Sí? Entonces, por eso también sirve hacer estos ejercicios de revisar la carta astral de nuestra pareja, nuestra carta astral, también para comprender si hay algo que nosotros podemos optimizar o mejorar o cómo apoyar esa forma que a lo mejor no nos ayuda a vincularnos tan fácilmente con ciertas personas. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Sabes qué se me ocurre, Marino? ¿Qué? Que hay que hacer un video, Ujú. Se pero, me ocurren muchas cosas. pero mostrando la carta astral, o sea, sacando un ejemplo para que en el próximo video, cuando hablemos ya de Mercurio y de Marte por signo, Muy buena idea. sepan, porque no nada más es el signo, o sea, para que sepan, a ver, es casa tal, signo tal, aspectos tales. Sí. Entonces podemos hacer como una masterclass de cómo reconocer Marte y Venus. Perfecto. Pues también podemos invitarlos a una masterclass. Sí. Esto es una conversación Sí, sí. que después vamos a elaborar nosotros para ustedes, ¿ok? Bueno, pero eso lo vamos a hacer. Y aquí para que quede en video y el compromiso, ¿no? Entonces, quedamos bien. Marte y Venus en nuestra Sí. carta astral también describen cuáles son nuestras dinámicas, al final de cuentas, Sí. en nuestras relaciones Vinculares. exactamente, Sí. sí. El tipo de pareja que nos gusta o nos atrae, cómo nos comportamos con esas personas que nos gustan y nos atraen, cómo expresamos nuestros deseos y nuestras necesidades a satisfacer y al final cómo Sí. creemos nosotros que estamos actuando en pos de eso. ¿Por qué? Porque Venus desea Sí. y Marte complace o Exacto. cumple el deseo, vamos a decirlo así. Entonces también en mi Venus con tu Marte, o sea, cómo complaces mis deseos, cómo complazco Sí. tus deseos, también es una dinámica muy interesante que se ve con nuestros Martes y nuestros Venus. Sí. ¿Cuál es nuestra parte sensible, nuestra parte magnética, cuál es Sensual. nuestra parte activa y nuestra parte directa de Marte? Sí. Nuestro lado agresivo, nuestro lado suave. Ujú. Sí, ¿Qué es más? que ¿Qué está más? ¿Qué muy más buena nos esa falta? combinación. No, yo creo que ya podríamos dejar el video hasta acá, ¿no? Muy Así bien. de que, bueno, hablemos nada más de como planetas. Vamos a hacer la masterclass para que ustedes vean cómo podemos identificar a Venus y a Marte en la carta, cuáles son los aspectos, cuál es el signo, cuál es la casa, para que ustedes puedan tener la mayor información y aprovechen estos videos. Los videos, exactamente. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, muchas Marino, gracias, muchas gracias a todos los que nos Gracias ven. a todos Les acá en mandamos un Instagram. abrazo Gracias. y aquí seguimos al pendiente. Hasta luego. Bye.